Laura, pues yo voy a improvisar, digamos, a iniciar mi charla con la intervención de Laura, que me pareció muy oportuna, y también con este último debate. De hecho, un poco mi labor hoy era justamente ponerle el contexto a todo lo que ha explicado él, ¿no? O sea, ponerle qué pasa en el mundo, qué pasa en Barcelona, que en todos esos años que surgen estos pensamientos de estos pensadores. Pero bueno, como el debate es interesante y así lo ligo con lo que decía Laura, sobre todo de si la Caixa podría aceptar algunas de estas citas y tal, y por una situación mundial que hay ahora, que es la guerra en Ucrania, voy a irme a Ucrania 10 años después de que matan a Ferrer Guardia. ¿Vale? A Ferrer Guardia, como sabéis, lo ejecutan en 1909 y pasa algo importante en Ucrania en 1919, más o menos por ahí. ¿Alguien podría decir qué sucede en esa época en Ucrania? ¿Alguien sabe, le suena de algo? Magno. Néstor Magno, sí. ¿Qué más? Bueno, desde el 14 Ucrania y toda Rusia está en guerra. ¿Vale? Y esa guerra la va a parar la gente. O sea, no va a ser, al principio sí, casi todos, incluso los partidos políticos, los bolcheviques, incluso algunas, van a decir que era necesario seguir haciendo la guerra porque Rusia tenía razón contra Alemania y contra... Pero en general los trabajadores van a decir que esa no es nuestra guerra, digamos, y los anarquistas, digamos, ¿no? Van a llamar a confraternizar con los proletarios de enfrente y volver los fusiles contra los oficiales que les obligan a la guerra. Y eso lo van a hacer. Lo van a hacer en varios frentes. Van a haber muchos soviets y consejos obreros en Alemania, consejos de soldados, y bueno, y van a lograr parar esa guerra. ¿Vale? También por equivocaciones del poder, como a los obreros que encima están haciendo huelga en las fábricas porque hay carestía por la guerra y todo eso, como castigo los mandan a la primera línea de fuego para que los aniquilen, pero en los barracones de primera línea de fuego eso va a ser una pólvora porque van a ser agitadores que van a sublevar aún más los batallones. Esto lo digo porque desde ahora, de momento, se está diciendo mucho, bueno, qué pasa con la geopolítica, las protestas en Rusia, qué bien que hay gente que está protestando contra la guerra, pero en Ucrania parece como que nadie se queje, no escucho a nadie quejarse de que allí si tienes, a partir de 18 años, no te puedes ir del país y estás obligado a ir a la guerra, digamos. Es una cosa durísima, ¿no? Porque a lo mejor no te interesa defender esa patria tal y como está, por muy ilegítima que sea la invasión. En el caso de Ucrania, además de detener la guerra, o sea, logran detener esa guerra, inician una revolución. Y en esto es lo que la Caixa no apoyaría. Porque al mismo tiempo, cuando empiezan una revolución, se acuerdan de Ferrer Guardia y dicen, leímos folletos, ellos quedaban después de las fábricas y se ponían a leer folletos y los discutían, y se enteran de esto de Ferrer Guardia, de la escuela moderna y tal, y un poco dicen, bueno, en economía haremos esto, en política haremos esto, y en educación intentaremos coger lo de Ferrer Guardia. Pero claro, no se quedan solo con las cuestiones de Ferrer Guardia. ¿Qué hacen? Pues le sacan a la iglesia, a los latifundistas, a los mercaderes, le sacan todas las tierras y empiezan a colectivizarlas. Y no solamente con el tierra para el que trabaja, digamos, no solamente por una cuestión de repartir la propiedad, sino se inicia el concepto de tierra libre. O sea, la tierra no es de nadie. Y a nivel político dicen, nos organizaremos en consejos. Incluso están un poco críticos con la cuestión esta del partido bolchevique tan centralista. De hecho, el partido bolchevique va a acabar reprimiéndolos, ¿vale? O sea, van a tener una doble represión
desde el lado de la guerra que había batallado, que se va a reorganizar y va a iniciar como una guerra civil, los blancos que se llaman, y también el ejército rojo de los bolcheviques va a hacer una experiencia, esto que se llama Magnochina, que se da en algún lugar de Ucrania, en el que van a ser derrotados y varios de los impulsores y de los impulsores de ahí van a tener que huir del país. Ya habían pasado 10 años en la cárcel, pues como Archinov, que sería uno de los teóricos de este movimiento, y es el que escribe un poco, también sí que si os interesa está Bolin, con V, que escribe La Revolución Desconocida, y el dirigente, digamos, más político y militar del asunto es Néstor Magno. ¿A dónde va Néstor Magno? Va a París. ¿A quién encuentra en París? Bueno, en París justamente encuentra a una serie de revolucionarios que vienen huyendo porque los persigue toda la policía española, porque además de atracar bancos han ejecutado a un organizador de matones de la patronal, ¿vale? Es los solidarios que ejecutan al cardenal Soldevila, porque después de la huelga de la canadenca y todo esto, pues organizan pistoleros de la patronal, digamos. Entonces, este encuentro entre Durruti y Ascaso, por ejemplo, de estos militantes con Magno, forma parte también de esas ideas emancipatorias, que van mucho más allá de la educación libertaria, o en todo caso que la educación libertaria la ven como una parte más de ese movimiento revolucionario necesario. No la descuidarán, porque por ejemplo, Ascaso y Durruti decidirán justamente para crear escuelas de este tipo hace falta dinero que no tienen, y ya no podemos ir a España a robar bancos, entonces harán una gira, se podría decir así, desde Cuba, México, Chile, Argentina, Uruguay, buscando fondos, y la manera de buscar fondos era atracando bancos, para la escuela racionalista, para una editorial internacional, para publicaciones, para esto, para ver un poco esto que la Caixa no haría. Vale, pero esto en realidad era el final de mi ponencia. De hecho ya ni llegaba ahí porque me iba a quedar en 1909, pero bueno, he hablado un poco de los años 20 y tal. El tema de claro, de la educación libertaria es el sueño de mejorar la sociedad, es el sueño de transformar la sociedad, ¿no? Pero os pregunto, ¿por qué piensan que se puede mejorar la sociedad? Vale que es necesario, pero ¿de a dónde sacan que es posible vivir diferente? ¿A quién se le ocurre esto? Digo, ¿de a dónde lo sacan? A lo mejor no es posible, a lo mejor Hobbes tenía razón y el lobo es un lobo para el otro hombre y es que no se puede. Entonces, para irme un poco al contexto, en ese contexto que nacen estas ideas, ¿de a dónde sacan ellos, creéis, que es posible vivir diferente o que los niños sean diferentes, las niñas y tal? Perquè hi ha hagut experiències al llarg de la història en què s'ha posat en pràctica altres formes d'organització social, perquè tenen una fe en el ser humà. Bueno, venir de la religió. De la religión, pot ser. ¿Por la religión? Sí, la religió sempre diu que s'ha de canviar i ser més bona persona. Sí, I però... és molt antiga. Sí, es verdad que algo sacan del cristianismo de base y tal. Però el paradís està al cel, no a la terra. No, pero es verdad, y de todas maneras es verdad que lo que se llama el socialismo utópico, que es en 1820, 1830, es lo que... Hay algunas cositas del cristianismo que pueden sacar, pero sí, no sería tanto de ahí. A ver, en el fondo, porque piensan que si la historia de la humanidad
ahora veremos qué piense, cuándo y tal, pero que si la historia de la humanidad tiene, no sé, 100.000 años, ¿vale? O 50, 150, ellos piensan que la gran mayoría es el reino de la comunidad. Y solamente estos últimos 5.000, 3.000, 500 años en según qué regiones, ¿vale?, es el reino de la no comunidad o la comunidad del dinero, por ejemplo, y del Estado y de la familia y de la propiedad privada, para citar uno de los libros que van a ser un poco, que van a teorizar sobre esto que estoy diciendo. Es el libro de Engels, también ayudado por Marx, de el origen de la familia, la propiedad y el Estado. Pero no viene de Marx y Engels, viene también de Rousseau, ¿no?, del buen salvaje, o sea, de que en muchos, aunque sea en pequeñísimas comunidades, pero ese sentimiento de ayuda mutua, de preocupación por el otro, ese sentimiento de comunidad, era lo que en muchos años fue determinante. Y entonces, sobre todo se da también porque es siglo XVI, XVII, XVIII, todas las obras de la utopía de Tomás Moro, de varias ensayos utópicos, pero sobre todo el ver la vida indígena en comunidad, primero en América, pero luego en el Pacífico, va a ayudar a decir, bueno, el ser humano puede vivir más en armonía, más en comunidad, más en contacto con la naturaleza, con menos presión estatal y tal. Ahora, también surge esa discusión de cómo volver a eso. O sea, cómo volver a que un ser humano vuelva a pasar por delante de un manzano y no coja todas las manzanas, las intenta vender, aunque se le pudran, las lleve para ellos y no las deje ahí para otros, no sé. Y entonces unos, es verdad que van a poner mucho empeño en la pedagogía, en sentar a ese ser humano desde niño y decirle que hay que compartir y todo eso, pero otros, como Carlos Marx, y esa tendencia más que le va a dar mucha importancia a la economía, va a decir, no, si el manzano sigue estando ahí, si es de todos, o sea, si por una cuestión material de cómo se ha organizado la economía, es más, determina más eso que lo que podamos hacer a nivel pedagógico. No me he traído ningún PowerPoint, o sea que no Por lo tanto, van a decir, acompañado con esa labor pedagógica, si no hay una transformación de la sociedad, no se va a conseguir nada. ¿Vale? O sea, tiene que ir acompañada de esa... También algunos podrán decir, ya, pero si hay una toma del Palacio de Invierno y luego, ¿no?, en el 17, y luego no se cambian las mentalidades, tampoco se consigue nada también, ¿vale? Por eso va a ser una cosa y otra. Pero bueno, yo diría que hay un momento, que es en la Revolución Francesa, 1789, en ese proceso se demuestra que se pueden cambiar las cosas. O sea, que el cambio es posible y además que la violencia del pueblo puede ser legítima y factible para ese cambio. Ahora, lo que pasa es que en la Revolución Francesa se impone, lo que al final se impone es un sistema burgués.
Pero hay que saber que en esa Revolución Francesa hubo también tendencias que estaban por la igualdad social y la abolición de la propiedad, ¿vale? Para poner un ejemplo, la conspiración de los iguales, liderada por Babet y Buonarroti. Pero estaban otros, como los Enragés. Bueno, todo esto porque en los albores de 1900, que es lo que más o menos nos interesa más, se van a recoger esas experiencias de las que digo. Y también la Revolución Francesa nos pone en jaque y pone en juego lo que va a ser las grandes luchas, vamos a decir, de modelo burgués en todo el siglo XIX. O sea, todo el siglo XIX, si alguien quiere estudiar la historia del siglo XIX en España, en Italia, va a ser siempre la lucha de los liberales, de la República, contra el rey, contra los conservadores, contra el antiguo régimen, y la restauración del antiguo régimen, ¿vale? Esa va a ser la gran batalla que va a proponer a la humanidad a partir de la Revolución Francesa. Pero, como ya vimos en la Revolución Francesa, también está la Revolución Social, que no quiere ni una cosa ni la otra. Ni lo liberal, burgués, que mantiene la propiedad, la desigualdad social, ni los viejos privilegios de la nobleza y la burguesía y todo eso. En el desarrollo, bueno, de la clase trabajadora y la extensión de esa clase trabajadora, que viene en el fondo de que le sacan a todas esas comunidades y a toda esa humanidad, le sacan todo el territorio y se quedan sin nada, ¿no? Todas esas comunidades, esa gente que vivía en los campos de por aquí y tal, es el desarrollo del capitalismo que se van a quedar simplemente con la posibilidad de un salario, digamos, ¿vale? Estamos de acuerdo en que todo aquello donde pescaban, recolectaban, o en gran parte de esos lugares, va a ser privatizado y van a decir, bueno, ¿y de qué comemos? Entonces va a decir, bueno, vosotros vais a seguir trabajando todos esos campos, esos bosques, esos ríos, pero ahora me lo vais a dar todo a mí y os voy a dar un salario. Bueno, esa clase trabajadora que ha sido desposeída empieza a organizarse y en 1864 funda la Primera Internacional, ¿vale? Que es una organización de distintos grupos obreros del mundo, sobre todo de Europa, que se van a organizar. Y ahí sí que están, por ejemplo, los socialistas utópicos, que mezcla algunas cosas del cristianismo y otras del comunismo más que venía de la Revolución Francesa, para decir, tenemos que hacer ya, no hay que esperar al futuro, tenemos que hacer comunidades, cooperativas, comunas, escuelas, para ir ensayando, para que poco a poco lleguemos a ese mundo, ¿no? En muchos países no mandan delegaciones y no están en la fundación de la Primera Internacional. España es uno de ellos. Entonces, 4 años después de que se funda la Internacional, la sección de Ginebra, en Suiza, en la que está Bakunin, uno de los fundadores y líderes máximos, dice, si en España ahora se está dando la lucha por la República y acaba esto era 1868, en el que, es que esto es muy aburrido, pero lo de Isabel II se tiene que ir, ¿vale? Hay todo un tema de pronunciamientos pro-republicanos con el general Prim, bueno, todo que no me voy a meter en eso, pero dicen, ahora
creemos que en España sí que es posible fundar también la Internacional ahí. Y mandan a una persona, un delegado que llega en tren a Barcelona, se llama Giuseppe Fanelli, y este es el que va a intentar contactar con personas del movimiento obrero para que tengan su sección. Esto es importante, que sea la sección de Ginebra y no la sección en la que estaba Marx y Engels, porque le va a dar una impronta libertaria, anarquista a la organización obrera en España. O sea, determina un poco el que sea Fanelli y no otro, porque él viene con todo el programa bakuninista. Que estaría bien, esto sí que lo voy a explicar un poco qué es el programa bakuninista de ese momento. Ahora, mal haríamos si pensamos que porque llegó Fanelli, aquí la gente empezó a resistir y a organizarse. Mal haríamos. O que en Montevideo se empiezan a organizar y a resistir porque llega Luigi Fabri. Son muy importantes estos y determinan ciertas cosas, pero la resistencia al Estado, a la apropiación de tierras por parte de señores feudales, de burgueses, es intrínseca a cada lugar. En cada lugar que ha habido capitalismo y explotación del ser humano por el ser humano, ha habido resistencia. En el caso de aquí, por ejemplo, ha salido un libro que es muy bonito, que se llama Al Comú Català, de David Algaraba, y él explica cómo desde el siglo XIX al siglo XIII, y por aquí, por Girona, hay muchos ejemplos, cómo la gente resistió, la gente de las aldeas, de los campesinos, resistió a la apropiación por parte de señores feudales de tierras comunales. Un poco cuando yo, al menos en el instituto, estudié lo de las tierras comunales y la desamortización, yo pensé que era en pleno siglo XVIII, había unas tierras, las que se llamaban comunales, que eran lugares, pastos, a donde la gente iba a recoger leña o podía ir, y que eran de algún noble que iba a cazar muy de vez en cuando, o que tenían... Bueno, él demuestra que era mucho más extendido y mucho más importante esas tierras comunales, porque no eran solo tierras comunales, eran ríos, eran marismas, eran también un montón de herramientas, o sea, hornos, había como 12 tipos de hornos, de teja, de cristal, de molinos también, que eran comunales. Y entonces, en base a estudios de juicios, él ha podido ver cómo había un pleito entre el señor marqués de tal lugar y tal comunidad. Tal comunidad, además, que se reunía en consejos, debajo de un árbol, en el cementerio. O sea, te está hablando también de un gobierno ya diferente. Los consejos, o se llamaban universidades también. Tenían las huestes, las armas vecinales, porque a veces llegaban a enfrentamientos con esos señores feudales. Es como que siempre nos habían explicado el feudalismo como el sometimiento a un señor. Y este libro demuestra un poco cómo hubo muchos territorios en el que se estaba afuera un poco de tenerle que dar los impuestos y todo lo demás. Es interesante. Entonces, esto nos demuestra que la resistencia al empeoramiento de las condiciones de vida ya es intrínseca a cada localidad. No hace falta, porque hay gente que explica la historia. Vino Fanelli y les explicó cómo organizarse y tal, ¿no? Pero bueno, ¿qué trae Fanelli? Bueno, trae la declaración, es abolición de clases, igualdad económica, abolición de la herencia, de la propiedad privada individual, y el tema, un poco que veíamos en las citas, dice igualdad desde que nazcan de niños y niñas de ambos sexos, digamos, ¿no?
Igualdad en los medios de desarrollo, es decir, en la alimentación, ilustración, educación, en todos los grados de la ciencia y la industria, así como las artes, convencida de que esto dará como resultado que la igualdad económica y social en su principio llegará también a intelectual, haciendo desaparecer todas las desigualdades ficticias, productos históricos de una organización tan falsa. Bueno, está ahí todo el tema de la igualdad hombre y mujer y todo ese tema. Veo. No me puse el reloj, pero sí, más o menos 10 minutitos más. Bueno, en España, ¿qué está pasando en ese momento? Está pasando todo este tema de luchas entre republicanos, conservadoras, con alguna experiencia, lo que se llama la Primera República. Habéis escuchado hablar de la Segunda, pero no sé si de la Primera, que el presidente es Pi y Maragall, que es un federalista, que hay gente que dice que era anarquista también. Bueno, cuesta muchísimo saber. Por mucho que hizo cosas de separación de la Iglesia y el Estado, abolición de la esclavitud, reforma en favor de la mujer y los niños trabajadores, bueno, no deja de ser un republicano conservador de gestión del modelo burgués de España en ese momento. De 1875 a 1886, bueno, se da todo lo de la Renaissance aquí, el catalanismo político y en el País Vasco el nacionalismo. Y es un momento de restauración, de inviolabilidad para el rey, se suprime el derecho de prensa, de reunión, y a pesar de eso, la Federación de Trabajadores de la región española se organiza y es de tendencia anarquista. En algunos lugares más de manera pacífica, y en Andalucía, por ejemplo, habrá atentados contra caciques y burgueses. Y se hará todo el proceso judicial que se llamó la Mano Negra. Por si a alguien le interesa, lo de Mano Negra viene de ahí. En ese momento, Francisco Ferrer y Guardia trabaja de revisor de trenes, ha creado una biblioteca en uno de los vagones y es enlace al viajar en tren hacia Francia de los republicanos exiliados. Bueno, él se casará con una religiosa, eso le traerá muchos problemas, incluso de separación de patria potestad, la mujer que le tira, lo hiere a balazos porque le quiere sacar los niños, porque él no quiere que se eduquen en la religión. Bueno, todo un tema que podéis leer. Pero yo me detengo en 1895, en 1898, que se da un proceso de independencias nacionales en Cuba y de la pérdida famosa de las colonias, que esto suena, en 1898. Esto va a traer el desencanto en España y una crisis, digamos. Para hablar un poquito de España en ese momento, pensar que esto de las independencias nacionales es un poco como lo de repúblicas conservadores en América a partir del siglo XIX, y acaba con la independencia de Cuba. También va a ser la contradicción independencia, monarquía. Pero por mucho que haya esclavos luchando, que haya clases populares en esas luchas, el gato al agua se lo va a llevar la burguesía criolla de cada país, la oligarquía de cada país, que ya no quiere pagarle impuestos a España. ¿Vale? O sea que es importante saber que por muchas veces se está luchando y se pone toda la carne en el asador en una cosa que al final es otra vuelta de tuerca de la dominación. Aquí no os recomiendo un libro, os recomiendo una película que se llama Queimada, que la podéis ver en YouTube. Director italiano, Ciro Pontecorvo.
Bueno, ¿y Barcelona qué pasa en 1900? En 1900 Barcelona es una ciudad de 750.000 habitantes que menos de la mitad, el 43%, solo ha nacido en Barcelona. El resto viene de España, viene de otros lugares de Europa, y también es una época, como hemos dicho, que se va a América por la carestía que hay, por la miseria también, que por mucho obra que se está haciendo el metro en Barcelona, que viene la exposición universal, para la clase trabajadora es más explotación, digamos. Ahora, quizás menos que en Andalucía, por eso también ganaba el doble o el triple un obrero catalán que un campesino andaluz, que además solamente trabajaba 4 o 6 meses al año, podía trabajar por lo de la cosecha. O sea que hay gran parte de eso. Las actividades pro-republicanas de Ferrer Guardia lo van a llevar a exiliarse y se va a exiliar en París. En París, él llega de 1886 a 1901, está en París. Entonces habría que hablar un poco en París, que ha vivido el gran intento revolucionario ya social, comunista o anarquista, que es la Comuna de París. ¿Vale? En 1871, en París, hay una revuelta justamente contra las condiciones que impone una guerra. La gente está sitiada, es una guerra contra los prusianos, y se va a dar con mucha participación de muchos grupos de mujeres, de Louise Michel, que no solo es una pedagoga, sino es una revolucionaria que va a defender la revolución con el fusil en la mano, que va a poder escapar luego de la represión, va a ser una represión que, imaginaros, hay una lucha Francia contra Prusia. La gente se harta un poco de las condiciones de la guerra, que se impone la guerra y todo lo que trae la miseria, y unido a los sueños de emancipación que hay en ese momento, van a hacer una revolución. ¿Vale? Esa revolución, luego va a haber un gobierno de la Comuna además, que va a ser bastante tibio y reformista, y va a hacer pocos cambios sustanciales. Pero lo curioso es que el ejército francés, que estaba luchando contra los prusianos, le va a pedir permiso a los prusianos para rearmarse y para que abran el sitio y poder reprimir esa revolución. ¿Vale? Va a haber 20.000 muertos en una semana y muchos militantes tuvieron que huir o fueron ejecutados. Michel se logra esconder, cogen a la madre y le dicen: si no te entregas tú, matamos a tu madre. Entonces se entrega y va a ser condenada a estar 7 años en una cárcel de la Guayana francesa o en un territorio, o sea, la llevan presa, digamos. También a raíz de esa derrota se va a dividir la internacional, aquella que os decía, entre bakuninistas, anarquistas y marxistas. Y de hecho esa crisis también va a acabar con la internacional y se va a imponer, cuando venga la segunda internacional, sería la internacional de la socialdemocracia, que es: olvidémonos de la revolución, pactemos con los burgueses y hagamos mejoras, y poco a poco llegará un día que quizás se pueda hacer la revolución. En ese momento la gente más radical se desespera y pone atentados, empieza a hacer como la revolución por su cuenta un poco. O, coordinado con otros compañeros, logran atracar a más de 100 palacetes, como fue el anarquista Alexandre Marius Jacob, que con los trabajadores de la noche asaltaba para la causa revolucionaria. También es importante saber que tanto en Estados Unidos como en Rusia, hacia el 1900-1910,
hay movimientos interesantes. En 1905 en Rusia es contra la guerra de Japón y se inicia ahí el proceso que va a culminar en el octubre del 17. Se inician ahí lo que son los soviets, la manera de organizarse, y la organización un poco en las primeras revueltas y matanzas de los zares a la población que se subleva. De Estados Unidos, pues interesante seguir un poco la figura de Emma Goldman, que recoge todas estas, también estos teóricos, digamos, y que va a escribir y dar mítines importantes sobre temas como el matrimonio, la sexualidad, la prostitución, el amor. Va a ser criticada por meterse con lo que se consideran asuntos menores. El propio Kropotkin decía que no entendía cómo se podía perder tanto tiempo en hablar de sexo, ¿no? Pero bueno, creo que es importante rescatarla también, y os invito también a leer sobre el movimiento que muchas veces la iba a escuchar, que era el movimiento de los trabajadores, pero también de lo que se llama, esto es muy chulo, la Bohemia, que eran los polizones de los trenes, que hubo como 400.000, y podéis leer un libro que se llama Hermana de carretera, de un tal Reisman, que era uno de ellos, compañero de Emma Goldman. Deciros que Emma Goldman tuvo compañeros, bueno, que fueron muy importantes para la historia del movimiento obrero, como Joan Most y Alexander Bergman. Los dos defensores de la propaganda por el hecho, o sea, que hacían atentados, atracos y tal, para que veáis que tampoco estaba tan separado a veces el tema este de los pedagogos libertarios de la acción, no siempre estaba tan separado, por mucho que si vas a abrir una escuelita no puedas decir eso, ¿no? como algunas escuelitas que han sido financiadas o han tenido apoyo de boicot a los bancos o a las financieras, tampoco lo podrán decir, digamos, pero ha habido. Bueno, yo más o menos acabaría por aquí. Simplemente, bueno, acabo en 1909 en Barcelona. Bueno, ya explicaré sobre Ferrer Guardia, que Ferrer Guardia vuelve en 1901, ya muy convencido de que la educación es el cambio, como dice Kropotkin, y va a fundar estas escuelas modernas de las que os hablará. Pero en 1909, ¿qué pasa en 1909? Solo acabamos con esto. ¿Alguien podría decir qué pasa en Barcelona en 1909? ¿Os suena de algo? Setmana tràgica. La Setmana Tràgica, la Rosa de Foc. La Rosa de Foc. Sí, no? Sí. Pots mirar-ho a la Setmana Tràgica o la Rosa de Foc. Claro, sí. Claro. Es importante, ¿no?, cómo llamamos las cosas, porque fue trágico para la burguesía y para la familia de Ferrer Guardia, que lo mataron, ¿no? Pero sobre todo fue trágico para las monjas, para los obispos, ¿no? Porque para los otros fue el preludio de lo que va a ser 1936, ¿no? Fue una revuelta importante, con una huelga general, con un ataque a muchos edificios, no solo iglesias, o sea, también almacenes, oficinas de empresarios, pero es verdad que llama la atención el que hubiera tanta quema de iglesias y tanto odio hacia... y en esto tiene mucho que ver el tema de por qué, por ejemplo, por qué en España es tan importante lo de la pedagogía libertaria. Porque la pedagogía libertaria, sobre todo, nace de
estar harto de que los responsables de la educación en este país era la Iglesia, ¿no? Y cómo el separarse de eso, ¿no? Y por qué la Iglesia tenía tanta influencia, por ejemplo, en la población y mucho en las mujeres. Tanto que a veces cuando se discutía si entre los medios obreros y socialistas, si que votara o no la mujer, con toda la... decir, claro que tienen que votar, pero es que va a salir los conservadores. Porque hay una constante de que la mujer va a la iglesia. Bueno, hay un libro de Manuel Delgado que se llama Palabras de otro hombre, que habla un poco de cómo en la casa, muchas veces, las palabras que se decían venían del confesionario y de la iglesia y tal. Pero no era la mayoría a lo mejor, porque se demuestra que a la que podían se sublevaban, y en esa semana trágica de 1909 vemos que en las barricadas muchas veces y en las patrullas que van quemando van mujeres. La revuelta nace también contra la guerra. Con una guerra en Marruecos están llamando a los mayores de 40 años, o sea, gente que ya tenía hijos, van las esposas a protestar, digamos. Porque además les indigna que si tú pagabas 1.500 pesetas no tenías que ir al Barranco del Lobo en Marruecos a defender. Eso indigna a la clase obrera y a las mujeres que están perdiendo los hermanos, los hijos, los padres, y encima vienen las burguesas que no tienen a los hijos allí, pero vienen a dar rosarios y tal, a despedir a las tropas que se van a Marruecos en el puerto. Y cuando son echadas, ahí empieza el motín. Y con esto acabo y espero vuestras preguntas o comentarios o lo que queráis decir. Jo, Rodri, has dibuixat un panorama de moviments arreu, internacionals, però també de molta violència, molta repressió, guerres, etc. En aquest context, el tema educatiu llibertari també surt com una resposta a la impotència o al patiment que genera dins l'anarquisme aquesta repressió que ve després de les revoltes, de la violència, etc. O no té res a veure, o simplement, com deies, és una part més de la revolta. Ho dic perquè, clar, el moviment llibertari sempre ha sigut molt reprimit, Guàrdia, etc., no? Però, clar, hi ha molta violència, perquè hi havia molta misèria, molta... No sé si per aquí també hi ha una autocrítica, per dir-ho així, del moviment llibertari, un abandonar les armes per educar... ¿Sabes qué puedo decir? Sí, yo creo que nace junto, y por ejemplo, todos esos bohemias, polizones que hacen campamentos temporeros, porque muchos iban a trabajar ahí a una cosecha y entonces hacían sus campamentos, otros vivían en comunas y ya siempre tenían la cuestión esta de la pedagogía libertaria. Yo creo que todo el mundo y lo vimos en todas las revoluciones que hubo y revueltas, había esta preocupación, ¿y cómo vamos a educar? Entonces, va junto, yo creo. Ahora, cuando no se puede que la clase obrera esté armada, que tenga esa fuerza para enfrentarse, por lo menos, ya que nos dejan, hagamos las escuelas libertarias. Pero hay que saber también que no siempre dejaban ni siquiera las escuelas libertarias. De hecho, a finales del siglo, antes de Ferrer y Guàrdia, hay alguna gente que empieza a hacer escuelas laicas y la Iglesia llama a prohibir esa educación de monstruos y tal, y uno es el Urquinaona, empieza a hacer declaraciones, o sea que yo creo que en un momento sí que es verdad que si no se puede hacer todo lo otro, por lo menos poder hacer esas escuelas libertarias que sí que se están pudiendo, pero también tenía la cuestión esta, que el Estado no las financia y entonces había que conseguir fondos, pero sí, también. Sí, això de la caixa t'ha quedat clar? Sí, queda claríssim. No, és que he donat moltes dades i encara ya. No, cada cosa de esto, por ejemplo, sobre la Comuna de París y eso, también escribí un artículo, ahora que fueron los 150, que te buscáis mi nombre y Comuna de París, lo encontráis en internet.
con un mapa también que dibujamos y todo. No, jo pensava quan explicaves tot els béns comunals, pensant en el moment actual, fent un salt mortal, triple salt mortal, amb la misèria, diríem, que estem vivint amb tot el preu de l'electricitat, el gas, tota aquesta història, com, diríem, hi ha hagut aquesta capacitat de privatitzar tots aquests béns, l'aigua, i realment això com un element d'asfíxia, el que és l'electricitat i tal, i de moment, diríem, no passa gran cosa, diríem, no? De moment. Bueno, sí que passa, però vull dir que no explota. I em portava a pensar això, com un determinat moment, que no es pot comparar, però empreses públiques que justament tenien la titularitat d'alguns béns i serveis elementals, això s'ha privatitzat, això es va privatitzar ja en l'època del PSOE, va continuar el PP, no és que el PP fos el dolent, sinó continuava més de lo mismo, i realment aquesta política ha sobreviscut i continua governant, és que no hi ha més que això, no? I em porta a pensar fins quan aquesta corda es pot tensar, no? Lligo qüestions que no es poden lligar, però aquestes històries comunals, recursos naturals, béns essencials, privatització, element d'asfíxia, en un moment ara, que la gent ja diu, hosti, però és que el preu de la gasolina està, no sé, o l'electricitat, tot això estan molt privades i és un motiu d'asfíxia important de la població. Es una pregunta que no se sabe mucho, porque ni siquiera los grandes especialistas y teóricos del tema han acertado demasiado sobre eso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, los bolcheviques, ya el 8 de marzo de 1917, el 8 de marzo, están a la espera de, siempre discutiendo de cuándo habrá la revolución, que ya han hecho muchas cosas, salen las mujeres, dicen vamos a ir a la huelga y salen manifestándose. De todas maneras, el poder aísla los centros de poder de los barrios periféricos por un río y eleva los puentes para que no vengan esas mujeres, ¿vale? Las mujeres aprovecharán que está helado los ríos y pasarán al centro y empezará como una huelga bastante salvaje. Pues hasta que no pasó eso, o sea, lo que decían los bolcheviques era que no se daban las condiciones, que había que esperar, que ni siquiera apoyan a la huelga, como va tan fuerte, ya apoyan la huelga, pero están como pensando en cómo será la revolución, si será la burguesía, ellos apoyarán, siempre llaman a esperar. En un momento, es verdad que Trotsky y Lenin se separan del resto y dicen, oye, no, que esto es ya, pero todos los otros, Kamenev, no sé qué, dicen que es una locura, que... Entonces, muchas veces no sabemos por qué, o sea, hay veces como que están dadas las condiciones. Yo también diría, claro, hay poco asociacionismo ahora, hay poco asociacionismo, ¿no? de referentes, de grupos, hay poco. Pero hay condiciones de carestía y ahora un poco de indignación de guerra y tal, pero a veces hace falta también ese asociacionismo y luego una gota, la chispa que enciende la mecha. Que eso sí que lo hemos vivido un poco, a veces, porque el pásalo aquel del 2004 de los atentados, esa indignación ante las sedes de que queremos saber la verdad, de que ese contagio, que de repente iban 8 a una sede y de repente 200 o 2000, o un poco el contagio de lo que fue el 15M de las plazas, o incluso lo del 1 de octubre, también, aunque los fines sean otros, pero ese contagio que hay entre la gente de repente, que hablas con el vecino y tal, es verdad que vienen de chispas que no se saben, digamos. Que no sabemos, ¿no? Imprevistas. O sea, es una cuestión emocional también en la población que no se sabe de qué viene, ¿no? Res, jo anava a fer una broma sabent que les dues mobilitzacions de les que hem parlat, els bolxevics i la Rosa de Foc, van començar per manis de dones,
senyores de la sala, hem de fer-ho nosaltres, aquesta gota. I jo volia, amb el tema del comunal... Sí, però amb nosaltres. Clar. Molt important, que sigui amb nosaltres. Clar, no, però les que hem de manifestar primer som nosaltres... Sí, però era molt maco en aquella època que vamos para adelante, pero como también, bueno, con esa unidad, creo, pero bueno. Sí, totalment, però que sempre parlem de... Era una manifestació de dones, era una manifestació de dones. Sí, és veritat, és veritat. Doncs, res, el tema del comunal que has explicat i tot, m'ha fet pensar, no sé si heu vist Los Caballeros de la Mesa Quadrada de Monty Python? Sí. Que se n'enriuen de que es troben la comunitat assembleària, no sé què. I jo sempre havia pensat que havien agafat el concepte modern i l'havien portat en el món medieval que s'imaginaven els Monty Python. I ara em dius que no, que ja existia. I bueno, se m'ha reestructurat el cor. Pues mira, ya que se te ha... ¿Cómo has dicho? ¿Se te ha qué? Sí, que se m'ha tornat a ficar. Vale, pues yo acabo con esto y así ya que el próximo ponente, que es Valeria, ¿no? Sí. Vale, pues te dejo. Solo, ya que está Jordi aquí, algunos alumnos y alumnas, os lanzo un desafío que puede ser bonito, y es que leyendo esto de Al Comú Català, ¿vale? Que ya te digo, es siglo IX, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, él se queda ahí y habla de la organización vecinal, de tal, pero no habla de la educación. En ningún momento, creo recordar, habla y los niños tal cosa, los niños otra, no lo sé. Yo creo que no encontró tal. Pues una tesis bonita, un trabajo de fin de carrera bonito podría ser investigar qué pasaba en esa gente que está un poco al margen con los niños, con la educación. Puede ser bonito, hay que ir al archivo, podéis hablar, tener una página web, los de Al Comú Català, aquí no solo es el David, se han hecho jornadas y tal, y puede ser bonito de que diréis. Era el segle XIII, has dit? Sí, segle IX, XIII. Al Comú Català. De fet, perdona, només per acabar això, la Rosa Lluc, la filla d'Ernest Lluc, que és medievista, últimament li interessava molt justament tot aquest tema comunal en època medieval, la primera època medieval, no? Perquè realment està poc estudiat i realment és una cantera de propietat col·lectiva, bueno, i ni tan sols propietat, és que amb un altre concepte que realment està per estudiar, que és molt interessant, a la línia del que portaves, de manera que, en fi, no sé si historiadors o no, i historiadores, però es pot per anar fent. Escolta, moltes gràcies.